Tras una brillante carrera en el mundo de la moda, nuestro invitado de hoy empezó forrando botones en un atelier francés como aprendiz y acabó siendo el asistente de diseñador. Hervé Moreau llega a la alta costura por los vestidos de novia que tanto le hacían soñar de pequeño. Su empeño y determinación hizo que Alberto Palazzi no dudara en contratarlo en Pronovias como director creativo que diera relevo al fallecido Manuel Mota. Tras 6 años redefiniendo la imagen del gigante de la moda nupcial y tras la pandemia, Hervé decide crear su proyecto personal con la finalidad de tejer en un nuevo concepto de alta costura mucho más personalizado y enfocado a lo que ahora conocemos como el slow fashion. Estamos muy felices de poder inaugurar esta temporada de The New Bridal Voice con él para hablar del sector y de sus novedades. Y no podíamos hacerlo en un enclave mejor que este. Nos encontramos en el Hotel España, una pequeña joya del modernismo de Barcelona, obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Porque moda, arte y arquitectura están estrechamente ligados y a través de este programa queremos inspirar a través de los sentidos. Bueno, buenos días, Hervé. Buenos días. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Me hace muchísima ilusión que inaugures y seas el padrino de esta nueva andadura, ¿no? Este nuevo proyecto que tiene Who's White con The New Bridal Voice. Entonces, bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar un poco conociendo tus inicios y todo el recorrido y tu expertise dentro del sector, que seguro que aprendemos un montón de cosas. Muy bien, muchas gracias. Todo el placer es para mí. Bueno, me gustaría saber un poco cómo recuerdas tus inicios en la moda. Fue una pasión. Empezó a trabajar en la alta costura súper joven, cuando fue 20 años, para trabajar en los talleres, para coser botones, pero mi sueño fue de ser estilista y de dibujar. Después del cambio de director artístico, me fui con mi book de dibujo para ver el nuevo director artístico, para decir, ok, quiero hacer y empezó tal cual. Empezó a los 22 años, una cosa tal cual, pero fue un trabajo de pasión, de verdad. Súper. ¿Y cómo aterrizaste en el mundo de la moda nupcial en España? Lo mismo, porque trabajó en la alta costura, empezó a trabajar con las clientas de alta costura para hacer todos los vestidos para ellos. Donc, cuando tú trabajas para estas clientas, tú trabajas para vestido de noche, lo más frecuente, y después también vestido de novia. Para hacer vestido de novia, me recuerdo un momento, he hecho un vestido de novia que fue 1 millón de francs, pero es una cosa tan espectacular, todo bordado para el sage y todo Pero bon, y donc cuando empezó a trabajar en después de fue el director de todas las licencias para el Japón. Y trabajó para hacer todas las colecciones de ready to wear, mujer, y también una licencia de novia. Y empezó a trabajar para hacer toda la novia para Jean-Louis Scherer en el Japón. Y es en este momento que habló con el director de Pronovias, que fue el señor Palazzi, y empezamos tal cual. Muy bien. Y antes de seguir un poco con el guión, esta experiencia que tuviste, ¿no?, con la novia de Japón, ¿qué diferencia hay? Mucho. Todo es completamente diferente. La primera cosa es que no se compra el vestido. Donc, te vas a hacer vestido solo para tiendas y un vestido será para poner 10 veces a 10 novias diferentes. Y en el mismo tiempo, todo es que tú necesitas de parecer una muñeca, se dice. Donc, parece todo con color suave, no es la misma cosa que nosotros, es completamente diferente. El mercado es diferente y es muy raro porque lo que me gusta cuando trabajo en el Japón es que en el Japón todo está tan moderno,
Tú puedes ver en el subway, en el Japón, chicas con los pelos azul, en manga, tú puedes ver una mujer con el kimono, y en el mismo tiempo, cuando se va a casar esta chica, quiere todo muñeca, todo muy bonito. Muy clásico, muy, ¿no? Es más que clásico. Más que clásico. Es un poco, ¿cómo se dice? Una cosa que no es... es una ilusión, ¿sabes? Como si fuera un manga. Manga novia. Pero manga novia, sí. Es muy raro. Es como un ideario, ¿no? Que sí, completamente. Qué curioso. Bueno, a ver, muchos consideramos que vamos a entrar un poco en tu mundo pronovias, que al final forma parte de tu historia. Muchos consideramos que formas parte de la consolidación del grupo Pronovias tras el despegue increíble que tuvo la marca con la figura de Manuel Mota, ¿no? ¿Qué aprendiste tú y cómo evolucionaste dentro del grupo? ¿Qué crees que te aportó todo el paso en el grupo Pronovias? Lo más importante para mí es que cuando empezó después de Manuel, cuando tú empezas dentro de una empresa, para mí es de escuchar, es de ver todo lo que fue los sucesos de Manuel y por qué Pronovias está aquí. Donc, no fue para decir con el señor Balachi, ok, me voy a quitar todo y me voy a hacer para usted todo nuevo. No. Mi trabajo fue de hacer a la adaptación. Vale. Y para mí lo más importante fue de adaptarme en Pronovias. No fue de adaptar Pronovias a Hervé Moreau. No. Y pienso que el suceso es este. Es que fue súper bien de ver a dónde están los bestsellers, por qué se vende súper bien, qué ha hecho Manuel para que le gusta a la gente. Y yo, mi trabajo fue de continuar a rester, pero de poner una cosa nueva. Y empezamos tal cual. Y fue el suceso de Pronovias después. Súper. Entonces, un poco para ti el reto, ¿no? Fue eso, ¿no? Adaptarte tú a Pronovias, ¿no? Ahí sí, tuviste un gran aprendizaje seguramente también de ego, ¿no? De decir, bueno... Sí, pero no tengo mucho ego. No, pero de verdad, es porque es fácil de trabajar conmigo. Súper. Vraiment. Porque vraiment, cuando empezó a trabajar con todo que la gente me dice, tú necesitas de hacer de Manuel, no fue para decir, oh, no, sí, seguro, vamos a trabajar de Manuel y vamos a hacer una cosa diferente, pero lo vamos a continuar la idea. Sí. Y es porque es súper importante para mí. Sí. Entonces, metiéndonos con todo esto que dices dentro de lo que es el mundo de moda, ¿no? Ya no hablo solo del nupcial. ¿Qué opinas? ¿No? Yo tengo una opinión clara, que si no luego la discutimos, pero creo que vamos a ir un poco en línea. En firmas como Balenciaga o Loewe, o, ¿no? Estas marcas que vienen de una, sobre todo Balenciaga, Loewe al final no tiene un nombre, ¿no? De persona, que han dejado un gran legado dentro del mundo de la moda, Balenciaga también en el nupcial, con toda esta nueva corriente que tienen ahora directores creativos que van directos a esta democratización de la moda desde el punto de vista creativo o comercial. ¿Qué opinas que haya, o sea, que no se escuche, ¿no? El legado de la marca, sino que quieran romper y hacer una cosa nueva? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que esto realmente les va a funcionar o les funciona? Écoute, funciona, porque mira Balenciaga hoy. Balenciaga hoy se vende, creo que es la marca que se vende el más en el mundo. ¿Eh? Sí. Donc, sí, funciona súper bien. Después, no sé exactamente para hablar de Balenciaga, porque no hay mucho interview del director artístico, donc no sabemos exactamente lo que él quiere hacer. Pero bon, pienso yo, sé que Balenciaga crea una cosa completamente diferente en los 50. Fue una cosa minimalista, una cosa completamente diferente del mundo de la moda. Y ahora se hace exactamente lo mismo. Donc, hay un poco, como se dice, un pendant
de los dos, es la continuación de la historia. Pero bon, es verdad que el nuevo director no quiere, no lo sé, no lo conozco, pero no hay cosas que te recuerdan el trabajo del señor Cristóbal Balenciaga, ça es verdad. Pero Balenciaga fue una imagen súper fuerte y súper diferente para la modernidad yo ahí dentro de este. O sea, no lo digo como algo negativo. Tú me entiendes lo que... Sí. Donc, que al final el punto de unión no está en que han sido rompedores a los tiempos actuales. Es un poco, ¿no? Que hay mucha crítica, decir, es que si lo viera Balenciaga, bueno, es que a lo mejor sí que le gustaría, porque está siendo rompedor en su tiempo, ¿no? Peut-être, sí. Bueno, ya ¿no? Que, bueno, me ha venido un poco a la cabeza esto. Bueno, hablamos un poco de actualidad, ¿no? Hace poco falleció Vivienne Westwood, otro grande dentro de la industria de la indumentaria. Y bueno, me gustaría saber un poco qué legado crees que deja ella dentro del mundo de la alta costura y del nupcial, que a lo mejor, más allá del gran vestido, ¿no?, de la serie Sex and the City, no estaba igual tan posicionada dentro del sector de la moda nupcial a nivel internacional. ¿Qué crees que nos deja dentro de...? Déjà, Vivienne Westwood, c'est un génie. Pero de verdad, y no hablo de porque ella murió ahora, pero es un génie. Cuando tú conoces también su trayectoria, que empieza en el punk, empieza a hacer cosas completamente loco, que la gente no entiende lo que pasa en el mundo. Donc, mujer fue wow, su trabajo fue wow. Después, lo que me gusta mucho en su trabajo es que es la identidad de la Inglaterra y que hay todo dentro. Hay el producto, pero el producto súper bueno, pero todo lo que es loco de poner vamos a hablar en français. Ce qui est formidable, c'est la création que pouvait avoir cette femme en justement, elle travaillait beaucoup avec, à l'époque, sur des costumes d'époque et d'après les costumes d'époque, d'après le 18e et tout ça. Et tout ça, elle l'a toujours gardé durant toute sa trajectoire. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, ce que j'ai beaucoup adoré avec elle, c'est que tu vas acheter une chemise Vivienne Westwood, si te vas a comprar una camisa Vivienne Westwood, hay una cosa diferente. Porque no será una camisa normal. Y es moi, lo que me gusta dentro en la fashion, es ¿por qué te vas a comprar una cosa diferente? Hay un estilo diferente y es que me gusta. Siempre. Bon, et también, donc, en la novia, ella crea una cosa moderne, pero también con la idea del 18e. Y si tú conoces muy bien su desfile, moi me recuerdo los desfiles de los 90, 2000, que fue espectacular. Ella empieza con zapatos de plataforma tal cual, con los vestidos súper cortos, pero con flecos, los drapeados 18e, enfin bon, les perruques también. Donc, c'était vraiment la position de la nouveauté avec la continuité. Et on était à la limite du costume, pero siempre en la moda et en el real, que fue fácil para ti de poner. De poner, sí. ¿Sabes? Parce que después es lo mismo. Hay una cosa que es el desfile, que el desfile es el show, es la imagen, es todo pero después tú tienes una colección para vender. Y esta colección que tiene fuerza, que tiene cosas pero increíbles, el corte del pantalón, tengo muchas cosas de Vivienne Westwood, donc conozco muy bien su producto, y cada vez hay una cosa diferente, esa es espectacular. Pues mira, viniendo un poco a esto y hablando, ¿no? Antes de la entrevista que estábamos hablando de
un poco cómo había nacido, ¿no? Lo del proyecto Who's White, como que veía yo la necesidad de dar voz, ¿no? Como tú, a nuevas figuras o figuras que ya están pero que quieren seguir evolucionando, ¿no? Esta pérdida de identidad de marca que creo que ha habido, ¿no? en el sector nupcial, pues un poco Vivienne Westwood no era este acento dentro también de una uniformidad que estaba habiendo dentro del sector, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de toda esta uniformidad dentro de que antes hemos estado hablando, ¿no? De dentro del sector nupcial? ¿Realmente crees que ha pasado esto, que se ha perdido la identidad de marca y que se ha diluido todo, ya no sabes qué estás comprando? ¿Crees que estamos mejorando, estamos yendo para ahí, generalizando? Creo que hay dos cosas. La primera es la creación. Si tú no tienes creación, tú no tienes novedad. Si tú no tienes novedad, tú no tienes, ¿cómo se dice? Ventas. Sí. ¿Tu vois? Et después hay, donc dentro de las dos cosas, hay los grupos super grandes, que es un poco fast fashion, que todo está hecho en la China. Y del otro lado, tú tienes los creadores. Y voilà, es los grupos grandes hoy se pierden un poco la identidad. Hablamos de antes. No entiendo yo por qué te vas a mezclar muchas marcas en la misma tienda. Si tú tienes una identidad antes fuerte, Pronovias antes fue súper fuerte, muy fuerte. Y tú necesitas solo Pronovias para vender Pronovias, ¿sabes? Donc ça fue genial. Pero bon, ahora el mercado cambia mucho. Y pienso, no lo sé si está bien, pero moi no me importa mucho porque lo que me gusta es de hacer cosas diferentes y surtout de calidad. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Bueno, sabemos que tu paso por Scherer, oui. Conociste a Stéphane Rolland. Oui. A mí personalmente es un diseñador que me gusta mucho en cuanto a show, pasarela. Luego, a nivel comercial, no lo sé, tengo mis lo mismo, preguntas. Hablamos de antes, sí. C'est que Stéphane vende super bien para los clientes de alta costura y funciona super bien. Pero bon, no tiene ready to wear collection, no tiene nada de todo es solo costura pura. Estamos un poco en el Balenciaga de los 50. De la época, sí. Bueno, pues un poco, ¿no? Saber cómo ves tú su trayectoria y qué crees que él aporta actualmente al mundo de la historia, ¿no? Cómo pasará su legado en el futuro, cómo se le reconocerá qué ha aportado de valor. Pienso que lo que le gustaría a Stéphane de decir de él no es solo un couturier, es un sculpteur, ¿cómo se dice en español? Escultor. Vraiment. Es que le gusta a él, es de crear cosas increíbles con el gazar, porque trabaja mucho el gazar, y es de crear volumen diferentes. Y también Stéphane empezó en Balenciaga. ¿Ah, sí? Sí. No sabía esto yo. Sí, empezó en Balenciaga. Ah, mira. Antes de hacer su propia colección, después Scherer y después otra vez su colección. Donc pienso que es Lo que está bien con Stéphane, c'est que no es accesible para todo el mundo, no es para la chica de la calle, no. Hay gente que no entiende por qué es, pero voilà, no lo importa. Lo que está bien, c'est que Stéphane hace su colección propia, que tiene su idea, que tiene su imagen, una cosa súper fuerte, y voilà. Super. Y pienso que un día vamos a tener dentro de una exposición o una cosa tal cual vestido de su colección porque hay masterpieces, vraiment. Súper. Bueno, viajamos del pasado al presente.
¿De dónde nace la necesidad de crear tu propia firma? ¿Cómo fue este proceso de pasar de la gran multinacional a tu propia firma de haute couture, al final desde cero, ¿no? Porque venías de trabajar siempre para otros. Sí. Un poco saber todo este proceso. Fue durante la pandemia. Yo me fui de Pronovias antes de la pandemia y quiero cambiar toda mi vida, pero de verdad, quiero hacer una cosa completamente diferente. Y durante la pandemia hay clientes que me llaman para decirme por qué tú no quieres hacer una cosa y todo para ti. Y poco a poco, je dis, sí, porque lo mismo es una pasión y que cuando tú tienes esta pasión, pienso que fue muerta, ¿sabes? Esta pasión. Pero al final, no. Donc, reempezó a tocar Teridor, reempezó a dibujar un poco, y allez, vamos. Vamos para allá. Y empezó a hacer esta colección. Donc, empezó de cero, pero fue súper bien porque todo lo que es lo más claro dentro de mi cabeza es de hacer costura, de hacer calidad, de quitar todo lo que viene de la China porque no quiero hacer una cosa que sea para poner una marca más, ¿sabes? Uno más. No. Y empezó tal cual. Empezó solo para hacer mi vestido con mi manequín y de comprar tejido bueno. Y poco a poco, voilà. Estamos ahora. ¿De dónde salen tus tejidos? Todo compró de la Italia. Italia. Solo Italia. Italia para todo lo que son tejidos lisos, tejidos fantasy. Todo lo que compró en France son la encarré. Encarré, vraiment todo de France. Y bordados. Sí. Y también en España, todo lo que son crepes y tejidos lisos también. Y ça es súper importante para mí. ¿Por qué? Porque lo que me gusta también es que creo, pero bon, es después de toda la historia de la China, de trabajar en la China, en la, ¿sabes? ¿Cómo se dice? En la usine de la China. Voilà, ahora no. Moi, lo que quiero hacer es todo en, ¿cómo es qu'on dit? Circuit court. Un de proximidad y circular. Sí, tú compras aquí, tú haces la producción aquí para vender aquí. Voilà. Y todo está muy bien para todo, para la gente que tiene tejido súper bueno, que le gusta que la gente puede trabajar con ellos, de hacer, de poner trabajo aquí, en España, que me gusta mucho, y de tener mi taller aquí, y que todo es súper fácil para los clientes. Y la cosa nueva, tu vois, y lo que me gusta mucho, me voy semana próxima en una tienda en Nizza para hacer trunk show y empezamos durante todo el año. Me voy dentro de tiendas propias, tenemos clientes que vienen, empezamos a hablar, empezó a dibujar para ellos y tenemos vestido solo para ella. Es un trato más de tú a tú, más de atelier. Tu vois, y ça está súper bien. Y es que me gusta ahora. Yo creo que eso también es una buena escuela, ¿no? Mais oui. Porque al final estás en contacto directo con la novia y puedes saber bien qué es lo que busca. Ça, c'est génial. Y con todo esto ¿no? que hablas de que rehuyes el ir a China, yo me estoy dando cuenta que cada vez hay más diseñadores o marcas que están yendo por este mismo camino de dejar de lado China. ¿Tú crees que este cambio va a ser realmente, o sea, realmente vamos a dejar a China? ¿China va a dejar de ser nuestro gran mercado dentro de nuestra industria? Hablo, no hablo a nivel mundial porque en todos los sectores, porque eso creo que va a ser difícil que pase, pero en el sector nupcial, ¿realmente tú crees que va a pasar? Depende del país, creo. Depende del país. ¿En Europa? Je pense qu'aquí en España, seguro que
porque es muy, ¿cómo se dice? Hay muchos talleres en España y se hace mucho de hacer su vestido de novia a medida. No es una cosa nueva, donc ça, moi, me parece super bien. Pero tu vois, en France, es más nuevo, es una cosa diferente. Y empezamos bien, y empezamos a cambiar, porque las chicas es lo mismo, quiere cosas para ella, quiere cosas para ella, pero diferente, no quiere, ¿cómo se dice? Le gusta para la planeta, como... Sí, para tema de ecología, sostenibilidad. Oui, voilà, todo lo que es ecología y todo es de más a más importante también. Moi, je vois, cuando tengo cita con cliente, me pregunta de dónde viene el tejido, por qué tú compras este tejido aquí. Et donc, tu le vois que todo cambia, y se cambia la mentalidad de las chicas. Sí. Mira, cuando es lo mismo para la fast fashion, cuando tú puedes ver que hay un grupo como H&M que fue tan alto y que perdió mucho dinero ahora. Donc, hay muchas cosas que cambian. ¿Sí? Ojalá. Oui. Ojalá, porque al final aquí no tenemos una tradición y una cultura tan importante. Ya no hablo solo de España, a nivel Europa, porque pues eso, ¿no? Francia con los encajes o los ingleses con toda toda la cultura de bordado, los italianos, que dices, hace falta ir, ¿no? Al final es un tema de costes, pero bueno. Et tu vois, c'est ça la différence. Ce qu'il y a de formidable avec la haute couture et justement avec Chanel et Dior, c'est que Chanel et Dior ont compris qu'il y avait beaucoup de métiers comme les métiers de brodeur, les métiers de plumassier, les métiers pour faire les chapeaux, que tout ça allait disparaître. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout racheté. Ils ont tout racheté, mais ils ont créé des écoles, ils ont créé des ateliers immenses pour regrouper justement tous ces métiers d'art. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas fait tout ça, on aurait tout perdu. Ouais. Et tout ça serait uniquement à la Chine aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de garder cet artisanat. Et moi, c'est ça que j'aime. Super. Bueno, me gustaría conocer un poco, ya que has vivido la experiencia como director creativo en un grupo internacional que al final es industria, ¿no? Y ahora tienes este otro lado que ya habías trabajado anteriormente, más de costura, del trato directo con el cliente, saber cómo ves tú la diferencia en la experiencia del cliente, cómo la perciben y cómo se diferencia el cliente de uno y de otro. Cómo saber que una novia es clienta de producto industrial y cómo saber que una clienta es clienta de producto de costura. Je crois que déjà empezamos con lo que ella quiere. Si la chica quiere una cosa diferente, que no quiere comprar un producto que se ve en la tienda, se va directamente a ver un taller. Donc ça está muy bien. Después, la clienta que se va a comprar en tienda es porque, no lo sé, si ella no tiene idea o no sé si es una pregunta de personalidad o de dinero también, porque no es el mismo de comprar un vestido dentro de una tienda que de hacer tu vestido a medida. Mais bon, la différence es de ver que cuando tú tienes una chica que quiere un vestido para ella, quiere cosas bueno, quiere un vestido super bien hecho, con finición bien, y lo que le gusta también es de compartir. Y ça es una parte super importante de mi trabajo, también es de compartir. Y es que me gusta mucho, es de tomar tiempo con la clienta, de hablar, de ver por qué ella quiere qué puedo poner y hacer
que ella tiene su sueño en realidad en su vestido, ¿sabes? Y todo este es súper importante y es que c'est la magie du travail que j'ai aujourd'hui. C'est de compartir, de créer pour elle une pièce unique et de voir sa personnalité. Y también lo que está bien cuando tú tienes esta experiencia, c'est que normalement empezamos con la clienta y su mamá. Y la clienta quiere un vestido, bon, tiene un poco su idea, la mamá tiene una idea completamente diferente. Y donc, lo mismo, empezó para probar siluetas. Y a un momento, ahí la chica se ve dentro de la pared y se dice, ah, sí, quiero este. Y cuando tenemos la silueta, empezamos a dibujar, empezamos a trabajar, empezamos a ver los tejidos. Y después es todo durante el proceso de la construcción del vestido. Lo que está bien es que nunca está cerrado. C'est que hasta el último prueba, tú puedes cambiar lo que tú quieras. Y ça, c'est génial. Sí. Bueno, un poco de ti, de tu firma, ¿no? Vamos a hablar, que ya nos has dado pinceladas, pero sí que me gustaría saber un poco la novia que está en tu imaginario. ¿A qué novia viste Hervé Moreau? Todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Es también que me gusta. J'allais dire, je suis un peu répétitif, pero es la verdad. Es la alta costura. Cuando tú trabajas para una clienta especial, es para hacer una cosa solo para ella. Donc, oui, me va bien de hacer vestido para chica alta, para chica más pequeña, para chica que tiene un poco más de volumen. Tu vois, todo de forma. Donc, es que está bien. Es de saber que después tú tienes tu vestido para ti y que tú serás súper guapa. Y c'est ça mi... ¿Y en cuanto a estilo? Mi estilo... ¿Te defines en un solo estilo o estás... Lo que me gusta yo, de verdad, c'est el minimalisme. Pero el minimalisme no es de hacer un vestido simple. El minimalisme es de hacer un vestido con corte para poner volumen de una forma, de trabajar con el bies del tejido. Todo lo que es diferente que de hacer en un producto que te vas a comprar en una tienda normal, que es cortado a la cintura, parce que es más fácil de poner cuerpo de con la falda de voilà. Donc non, moi lo que me gusta es la creación del volumen, cómo podemos tener costuras diferentes para tener un vestido que parece simple, pero que hay mucho trabajo dentro. La simplicidad. Tu vois? Y es que fue mi suceso en Pronovias. Cuando empezó en Pronovias a hacer los vestidos de crepe, no existe en el market. No existe. No. Y me recuerdo Palacci, el señor Palacci me dice, no vas a hacer vestido de crepe parce que nunca lo vendemos. Mira. Y ahora se vende más de 70% de vestido y luego de crepe. En los talleres de costura, ¿no? En los ateliers también las novias piden mucho vestido de crepe, punto y final, ¿no? Sin mucha historia. Cuando ha hecho el vestido de Eva González, fue espectacular. Parece hiper simple, pero si tú puedes ver su vestido vraiment delante, tú puedes ver las costuras donde están, porque trabajan, el volumen de un lado que no está del otro lado, la espalda todo bordado, ¿no? Fue una construcción espectacular. Que al final es donde se ven las buenas construcciones o no tan buenas. Sí, es ¿no? Yo cuando decías que precisamente lo que te gusta es vestir a todo el mundo, eso está muy bien, porque yo me he encontrado, cuando en todos mis años como wedding planner, pues me he encontrado a novias que han ido a ateliers de diseñadoras o diseñadores con mucho nombre
y que pues si tenían un poco más de curva, un poco más rellenitas, directamente les decía que no les podía hacer el vestido, ¿no? Entonces, a ver, si tú estás haciendo a medida, lo que tienes que hacer es realzar y ahí ponerla guapa, ¿no? Entonces, eso creo que es Et moi, no tengo este problème, au contraire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et lo que está bien, tu vois, tengo mi colección dentro de una tienda en el sur de España. No me recuerdo si es Sevilla o... Mais bon. Y me llaman durante el verano para decirme, ok, tú puedes hacer una medida 44 con este vestido que tengo en... Y je dis, sí, ¿por qué? Y él me envió las medidas, fuimos el vestido 44 con las medidas de las chicas y fue súper guapa. Pero eso está bien, y está bien que lo digas, que lo comuniques, porque yo te digo, yo ¿no? Cuando me casé, que me casé hace 11 años, me acuerdo que retrasaba todo lo que podía el momento de ir a probar vestido, seleccionar vestido, porque me daba pánico. Al final yo no estoy en talla normativa, ¿no? Pues hasta la 40 o hasta la 42 o 44, y me daba pavor ir y que no me pudiera ver con ningún vestido porque nada me fuera, ¿no? Entiendo. Mi vestido me encontró, siempre digo que mi vestido me encontró. Yo fui de Josep Font en su colección que tenía de prêt-à-porter de novia, porque no era costura. Que bueno, un día entré en su tienda al azar y siempre era un diseñador que siempre me ha encantado, Josep Font. Sí, sí. Y me lo probé, y iba con mi hermana y tal cual me lo probé, dije ya me quito de miedos, me lo quedo y no paso el mal trago. Pero después, durante toda mi trayectoria como wedding planner, me he encontrado con muchas chicas que este miedo lo han tenido también y que han estado atrasando el momento del vestido precisamente por este temor, o me voy a adelgazar primero, y claro, eso es muy difícil, porque con esta presión adelgazarte es muy difícil. Entonces, creo que es importante que los diseñadores de costura transmitáis este mensaje, porque en las tiendas de grandes grupos, luego hay tiendas multimarca como Grace, que ellos me consta que tienen este problema resuelto y que las novias se pueden encontrar en cualquier vestido, pero es una traba importante que hace pasar mal a novias que no están dentro de sus tallas, ¿no? Entonces, pero en el mismo tiempo, tu vois, moi siempre je dis la même chose, be yourself. ¿Por qué te vas a cambiar? Alors que tú estás tal cual y que tú estás feliz y que tú estás bien dentro de tu vida, que no. Sí, sí. No. Y no es a toi de adaptarte para casarte, no. Es de buscar una solución, que un chico está aquí para ayudarte y que para hacer que tú serás la más guapa durante este día. Y que tú serás siempre feliz dentro de 20 años cuando tú verás la foto de tu boda. Exacto. Es el trabajo. Sí, sí. Y sí, si no, continúa a comprar lo que tú tienes en tienda y ya está, seguro. Sí. Bueno, como creativo, todos los creativos tenéis a vuestros referentes. Me gustaría saber cuáles son los tuyos. Moi, je suis très Karl Lagerfeld, seguro. Y Jean-Paul Gaultier. Voilà. Buenos referentes. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque los dos crean cosas diferentes, que hay siempre un toque con, ¿cómo se dice? Humor. Humor. Tu vois? Y que no es una cosa aburrida, que es nada. Siempre hay una cosa súper fuerte. Esa me gusta mucho. Súper. Bueno, tengo entendido que el grueso de tu mercado, de tus clientas, vienen de Francia. Antes has explicado un poquito, pero ¿qué diferencia ves tú como diseñador que estás trabajando entre España y Francia entre los dos mercados? Es todo diferente. En France estamos, por el momento, un poco más, ¿cómo se dice?
élitiste, c'est-à-dire que c'est la chica quiere comprar el vestido de novia un poco más caro, peut-être, pero para tener una cualidad de verdad, pero en el mismo tiempo ella quiere poner después su vestido, donc si puede tener una transformación o una cosa tal cual, para que un día se puede poner su vestido de novia otra vez. Una segunda vida. Tu vois? Et ça, c'est très différent de l'Espagne. Mais bon, les deux marchés sont complètement différents. Les deux marchés sont complètement différents. Ici, en Espagne, lo que me gusta, c'est que cuando te vas a casarte, tú tienes tu mamá, tú tienes grand-mamá que está aquí, que todo el gente quiere compartir, participar para este evento. Et donc, se puede poner mucho dinero dentro del vestido para la chica. Et ça, es una cosa qu'en France, no se hace. No se hace. Muy bien. Bueno, entonces, hablando un poco del mercado, me gustaría saber cómo ves tú el sector ante todos estos retos de cambio generacional y de hábitos que ha habido tras la pandemia. Creo que es lo más importante, y hablamos de antes, c'est que je crois que ahora c'est el circuit court que le gusta mucho a las novias. Et puis, bon, toda la generación super joven de ahora es que es super importante. Es el, comment se dice, de faire attention à la planète, c'est l'écologie, c'est tout ça. ¿Y tú crees que entonces el discurso que tiene que plantear el sector nupcial de cara al cliente es este? Écoute, je sais pas ¿Más que el diseño? Je sais pas. C'est ce que tu crois, ce que tu sens. Oui, moi c'est ce que je vois quand je rencontre mes clientes, c'est ce qu'elles me disent. Après, je sais pas justement dans le secteur nuptial, enfin j'allais dire la Chine sera toujours la Chine, tu vois. Ok. Donc bon. Bon, bueno, yo también creo que tiene que ir por ahí la cosa, en el tema de economía circular, de pues eso, lo que estábamos hablando, de volver a la artesanía local y c'est super important l'artisanat. Yo siempre me quedo con una cosa, una frase que me dijo una diseñadora que era cliente mía, que el plissé soleil, que aquí en Barcelona había, no sé si aún está, un señor solo que lo hacía maravillosamente y que no hay más, y que cuando falte este señor, que no sé si ya falta, ¿qué pasará, no? ¿Dónde haremos el plissé soleil, no? Entonces, tu vois, hablamos de antes, absolument. Ça, c'est important. C'est important, parce que sinon, tu vas tout perdre. Et c'est dommage, parce que tu peux pas le remplacer par la Chine. Tu ne peux pas. No, es imposible. Hay un artisanal. Les plissés, c'est de comprar carton. Tu as vu comment ça. Et tout ça, justement, il y a un plissé también un señor que esté en la haute couture à Paris. Quand tu vas en su tailleur, es increíble todo lo que tú puedes tener. Et bien, tant mieux que ces gens soient achetés justement par des grands groupes pour continuer. Para darles continuidad. Pour continuer, parce que sinon, s'il n'y a rien, tout meurt. Completamente de acuerdo. Bueno, seguimos con la novia actual, ¿no? La novia actual, la novia millennial o ya las generaciones posteriores al millennial, que yo creo que ya hemos pasado el millennial, tienen a referentes estéticos muy diferentes a los que hemos tenido hasta ahora, dentro de culturas pues, ¿no? referentes como Miley Cyrus o Rosalía, o, ¿no? que tienen pues, unas estéticas determinadas y que transmiten el mensaje ¿no? del empoderamiento de la mujer que está ahora, ¿no? tan en boca, de la rebeldía, de la liberación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el cambio
de gustos dentro del diseño, de lo que te piden en los diseños de los vestidos. Alors, yo vi cuando empezó en Pronovias, porque cuando empezó en Pronovias fuimos dentro de las Kardashian, Beyoncé y todo Bon, mira, fue un suceso increíble de hacer vestido transparente, fue un suceso increíble. Pero ahora, tu vois, cuando trabajo para mí, puedo ver que las chicas que quieren vestido no quieren quiere vestido más costura, más fino. Tú puedes tener una cosa un poco sensual, pero no necesitamos cosas sexy. El côté sexy está más para la chica de la calle, en fait. Tu vois? Donc, vraiment, estamos en un mundo que cambia. Porque en el mismo tiempo, et bon, ça es una cosa que no me gusta mucho, c'est que on revient beaucoup dans une époque plus stricte, mais même de mentalité, tu sais. Et ça, c'est un peu plus conservateur, mais pas conservateur dans du bon côté. Conservateur où on ferme les portes. Et ça, no me gusta mucho para mí. Entonces, ¿tú crees que esto se está traduciendo también a la hora de vestir de novia? Oui. O sea, el lado liberador, ¿no? Despreocupado, etcétera, lo dejan para cuando se visten de calle, pero cuando van a pasar por el altar vuelven a este lado más conservador y igual más a las convenciones sociales y al que dirán y al que... ¿no? Oui, je pense. Et bon, après, lo que será más fácil ahora, c'est que tú puedes poner un vestido, un segundo vestido. Et donc, para tu boda, la cérémonie, te vas a poner un vestido de novia real, pero bon, tú puedes tener un punto diferente, ça no es un problema. Pero después, para bailar y para todo tú puedes poner el vestido transparente, super corto o abierto hasta aquí, y voilà. Y donc ça también es una cosa nueva. Bueno, que igual un poco traslada, ¿no?, esta dualidad que vivimos en la sociedad, ¿no? Oui, de que complètement. nos están cerrando puertas y parece que estamos más encorsetados, pero luego en el momento de la fiesta, ¿no? Sale la liberación. Bueno, ¿cómo ves las firmas españolas dentro del sector, ya sean las multinacionales o firmas internacionales, como las de nueva creación? ¿Cómo ves que están? ¿Cómo ves que se están proyectando de cara al exterior? ¿Crees que España sigue teniendo el peso, ¿no? Al final España ha estado muchos años, gracias a Pronovias también, ¿no?, y a grupos como Rosa Clara, como en boca de todo el mundo como referente en el sector nupcial. ¿Crees? Y luego los ateliers, los de costura, que yo he trabajado con muchísimos, tanto en Madrid como en Bilbao como en Barcelona, y es que les viene gente de todo el mundo a hacerse aquí el vestido, ¿no? ¿Crees que sigue siendo epicentro o nos está ganando terreno? ¿Que la España será el epicentro? Si sigue teniendo esta fuerza a nivel internacional como... Écoute, espero. Vraiment. J'espère que ça va continuer, seguro, porque es un suceso y que hay mucho trabajo, enfin, hay mucha gente que trabaja para esta compañía, donc espero que todo se va continuar a tener que seguimos suceso. Siendo fuerza, no nos gana Estados Unidos o... No. Y puis no será, no. Hay una industria en América que está súper fuerte para la novia también, ¿eh? Pero que no funciona aquí, par exemple. Tu vois? Donc, non. Et j'espère, parce que c'est une industrie qui est une belle industrie, donc c'est bien de la garder pour tout ce qui est travail, pour tout ça. Non, c'est important. Bueno, y otra cosa que me gustaría saber tu opinión es que cuando una novia mira todo el acceso a información que tiene, ya sea a través de grupos editoriales, ya sea a través de
de redes sociales, blogs y demás, aquí en España al menos, parece que el grueso de la moda nupcial sea el de atelier, pero luego la realidad del mercado es que el gran porcentaje de las novias compran en tiendas multimarca, oui. ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro y la importancia de estos puntos de venta multimarca? ¿Crees que funcionan bien como están funcionando? ¿Crees que a lo mejor precisamente por esta tendencia de la novia de pues que si economía circular, proximidad y demás, a lo mejor tiene que adaptarse también a esto y pues hacer pues como tú puedes, ¿no? Que vas a puntos de venta pero que tienes también el contacto directo con la novia en ese punto de venta? ¿Cómo crees que tiene que encarar todo esto el punto de venta? Je pense pas que cela puisse se développer. On a les grands groupes et les grands groupes resteront, et j'espère qu'ils resteront parce que c'est très important pour l'industrie, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ça puisse se développer parce qu'on est justement dans une époque où les jeunes filles cherchent autre chose. Donc il y a celles qui vont toujours aller dans le magasin pour trouver la robe qu'elles ont vue sur un magazine, mais il y a de plus en plus de femmes, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui veulent quelque chose de différent, qui veulent un produit pour elles-mêmes et qui veulent un produit qui soit plus proche de comment dire, enfin, qui soit plus dans la qualité, qui soit plus dans ce que tu peux leur apporter de nouveau pour elles-mêmes et dans la création, dans le sur-mesure. Donc je pense que les tailleurs vont continuer à émerger, ça j'en suis certain, et peut-être même dans des pays comme la France, où moi je vois de mon côté que j'ai de très bons retours, et que je commence une expérience en France qui n'existait pas. Et ce que j'ai ici en Espagne, qui a toujours fonctionné en Espagne. En Espagne, il y a toujours eu ces tailleurs. Et je pense que ça va toujours marcher, et tant mieux. Mais je ne crois pas, vraiment, je ne crois pas que les grands groupes vont continuer à se développer plus. Je ne crois pas. Pero cuando hablas de grandes grupos como Pronovias, Rosa Clara y demás, o estás hablando de gran grupo de... Cuando yo te estoy hablando del punto de venta retail, hablo del punto de, que no te lo he especificado, punto de venta retail multimarca. Por eso digo, ¿tú crees que estos puntos de venta multimarca van a tener que adaptarse y a lo mejor tirar más hacia un modelo de negocio de trunk shows, pop-ups, donde los diseñadores puedan acceder allá? Je pense que oui, parce que de toute façon, ça c'est pareil. Regarde, aujourd'hui, si tu regardes dans une ville comme Barcelone, tu as des petites boutiques multimarques qui développent justement les grands groupes. Pourquoi? ¿Para qué? Parce que menos de 1 kilómetros, tú tienes la tienda del grand groupe. Donc, qu'est-ce que tu apportes de plus? Tu n'apportes rien. Et donc, justement, moi, c'est pour ça que je te dis, quand je vois en France, ce que je suis en train de créer, c'est ça. C'est qu'on apporte un produit différent dans des multimarques qui ont des grands groupes, mais les filles viennent peut-être pour avoir le grand groupe, mais après, quand elles essayent et qu'elles touchent la qualité et qu'elles voient les robes, elles peuvent passer ailleurs. Okay. Et ça, c'est très très bien. Très très bien. Et je pense que certaines multimarques, après bon, les gens font ce qu'ils veulent, tu sais moi, et j'ai jamais obligé personne. Mais je pense que si tu veux apporter quelque chose de différent, les multimarques devraient justement penser aussi à changer. Parce qu'à un moment, les grands groupes sont là. Donc ils sont là, eux ils essaient d'être... Mais les gens ne veulent plus... toutes les filles ne veulent pas être habillées pareil aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, elles veulent avoir quelque chose de différent, elles veulent avoir une robe pour elles, elles veulent avoir quelque chose de, je sais pas, un tissu différent. Et ça, elles le savent, elles le sentent.
Moi, quand j'ai fait des essayages, là, justement, en France, il y a une fille qui m'a dit ah, j'ai essayé une robe comme ça dans un grand groupe, vous avez quelque chose de similaire, j'aimerais bien essayer la vôtre. Elle sort, elle me dit, je peux vous dire que les tissus sont complètement différents et que je sens vraiment quelque chose de qualité que je n'avais pas avant. Ouais. Et je pense que c'est ça que tu dois apporter quand tu es un multimarque aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Tu dois apporter la diversité, parce que si tu n'apportes pas la diversité, bah écoute, tout le monde aura le même produit. Ouais. Donc après, c'est eux qui vont mourir. Hein. Ouais. Tu vois, les petits tailleurs peuvent continuer à travailler. Hein. Moi, je vis très bien, hein. Donc j'ai pas de problème. Mais les multimarques qui continuent à faire le même produit que le voisin, à un moment, bah, ils vont mourir. Ajá. Bueno, ya para acabar, ¿qué nos depara el futuro de Hervé Moreau? ¿Qué veremos en tus próximas colecciones? Des choses un peu différentes, pour justement pour changer un petit peu et ne pas faire ce qui se fait sur le marché. Et bon, j'ai la chance de faire une collection qui soit une collection plus basique et qui soit plus abordable. Donc j'ai cette collection où justement toutes les femmes peuvent se retrouver, c'est-à-dire tous les styles de clientes peuvent se retrouver, et pareil pour les mesures, tout le monde peut se retrouver. Et à côté de ça, justement, ce que l'on me demande, c'est de ne pas avoir des robes que l'on peut trouver partout dans toutes les boutiques. Donc on est plus dans ce dont on parlait tout à l'heure, de l'artisanat, travailler avec de belles matières, et notamment de belles broderies, travailler avec de belles plumes, et faire un travail que tu ne peux pas avoir dans l'industrie. Et ça, pour moi, c'est vraiment je crois, c'est d'abord ce qui me plaît, ce que je veux faire, et je pense que ça va plutôt bien marcher encore, oui. Super. J'espère, écoute. Bon, ça a été un plaisir. Moi aussi. Muchísimas gracias. A ti. Espero que lo hayas disfrutado. Ah oui, moi super. Y nos vemos pronto. Très bien.